Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase vespertina. Voy a platicar sobre la pedología o las ciencias del suelo en el siglo XXI. Espero no tener problemas de sistema otra vez. Bueno, pues decíamos que las materias de las ciencias del suelo o de la pedología, el centro son estas: la morfología, la génesis, la geografía y la clasificación. Pero desde aquí se puede hacer poco. Necesitamos conocimientos de las ciencias básicas, conocimientos de ciencias relacionadas, conocimientos de las ciencias aplicadas y también de hacer uso de tecnología y de crear nueva tecnología. La edafología del siglo XXI necesariamente la veo acompañada de todas estas otras ciencias. Y bueno, sí, la pedología básicamente consiste en estos 6 pasos. Definir los horizontes, hacer la descripción del perfil, observar el entorno, buscar evidencias que avalen las deducciones de la interpretación del perfil, hacer análisis de campo, la estructura, pH, todo lo que hacemos cuando estamos frente al perfil. De esa manera, con la morfología vamos a identificar los procesos pedogenéticos, pero también vamos a saber cómo opera este perfil. Eso nos va a permitir designar los horizontes y luego ir a la clasificación dependiendo del esquema que utilicemos. Nosotros usamos el de la WRB, pero pudiera ser cualquier otro sistema. Esto último lo pongo en rojo porque es aquí donde la dejamos, donde ya nos sentimos satisfechos de haber hecho el trabajo, pero la pedología del siglo XXI no se puede quedar ahí. Y les voy a decir por qué más adelante. Entonces, el perfil nos dice cómo está. Nosotros aprendemos a interpretar esto que vemos aquí, esta fotografía, mediante la morfología, los horizontes, lo mismo que les acabo de decir, la clasificación, propiedades materiales de diagnóstico. Y generalmente nos vamos hacia acá, hacia la génesis, hacia el funcionamiento, identificación de procesos pedogenéticos, identificamos factores ambientales. Muy bien. Pero estamos del lado seguir hacia acá arriba, hacia la evaluación edafoecológica y en las funciones ambientales, o como dicen los colegas biólogos, los servicios ecosistémicos. Tenemos que trabajar ahora con más ganas hacia acá arriba, porque acá, bueno, pues generalmente lo hacemos bien y es donde pensamos que está concluido el trabajo. Bien, entonces hay cosas nuevas. Hay algo que a nivel internacional se le llama sensores próximos, sensores cercanos, en inglés proximal sensing, así como los geógrafos utilizan sensores lejanos, nosotros necesitamos sensores cercanos para hacer un mejor estudio del perfil, una descripción más detallada. Y para esto, pues hay que utilizar nuevos equipos, nuevas herramientas. Ahí solo pongo una lista pequeñita. Equipos móviles de fluorescencia de rayos X, fotografías digitales como la que vemos en la imagen, penetrómetros, potenciómetros, radares, escáneres, sensores, software, con lo cual se puede hacer algo mucho más detallado, ¿no? Miren, me gusta mucho este perfil, este ejemplo, porque nosotros aquí identificaríamos una frontera
entre dos horizontes, el de arriba y el de abajo, pero este de acá ya nos queda un poco difuso, pero miren con la fotografía qué bien de manera automatizada identificamos este horizonte raro, como no, bueno, se llaman horizontes porque están horizontales, pero a veces no es tan así, miren esto. Y bueno, claramente se identifica este de acá abajo. Entonces, con la fotografía es uno de los sensores cercanos que podemos utilizar para mejorar esto, ¿no? También les decía que, bueno, pues estos son ejemplos de los sensores. Les digo que habría que imaginarnos al suelo como un enfermo en un hospital lleno de cables por todos lados, midiendo el pH, la conductividad eléctrica, la velocidad de infiltración. Ahora los nuevos sensores también, los nutrimentos, nitrógeno, fósforo, potasio, en fin, todo lo que se le pudiera medir con sensores al suelo. Y de esta manera reunir millones de datos. Bien, de esos millones de datos, bueno, este es otro ejemplo del uso de fotografía digital. Miren, tenemos un suelos cultivados con café, los 3 primeros, y un suelo de bosque. Miren, el suelo apto para el café es el 1, el medianamente apto es el 2 y el no apto es el 3. Podemos identificar rasgos, texturas de la fotografía, fragmentos gruesos, contenido de materia orgánica, en fin. La fotografía digital con la nueva edafología. Bien, muchos datos para generar mucha información, pero que la debemos de traducir a las propiedades del perfil en unidades de la propiedad medida por unidades de superficie, ya sea metro cuadrado, ya sea por hectárea. Esto es algo muy sencillo, esta ecuación es realmente muy sencilla. Utilizamos densidad aparente, el espesor del horizonte y los fragmentos gruesos, lo multiplicamos por un factor y tenemos las toneladas por hectárea de la tierra fina. Y entonces con base en esto calcular todo lo demás, calcular retención de humedad, calcular capacidad de intercambio de cationes, los cationes intercambiables, los nutrimentos, porque de todos modos los análisis, para hacer análisis retiramos la tierra fina, la fracción gruesa, perdón. Bueno, sensores para generar datos, miles de datos, y luego tecnología de la información para generar mediante modelos recomendaciones de la situación. Es decir, para hacer diagnósticos rápidos. Aquí les muestro el software Soil and Environment para funciones ambientales de los suelos, el software AgriWater para evaluar la calidad agrícola del agua de riego, ClickMD para el análisis agroclimático y de tendencias de cambio climático, el software Indicadores de Cambio Climático, que su nombre dice para qué sirve, y 2 software más para evaluar la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante el cambio climático, otro de metales pesados, y este ejemplo de uso de varios elementos de las tecnologías de la información, software y apps, para diseñar sistemas de monitoreo de la contaminación por metales pesados. Entonces, diagnósticos precisos, rápidos y eficientes. Bien, millones de datos, entonces la nueva edafología o la edafología del siglo XXI deberá estar ligada necesariamente a las ciencias de la computación. Los nuevos edafólogos deberían de empezar a aprender a programar. Bien.
Y habría que hacerlo cuanto antes porque en Europa y en China ya empezaron. Los niños, hay escuelas para enseñar a los niños el ABC de la programación. Bien, entonces muchos datos, millones de datos. Entonces la edafología del siglo XXI debería incluir la ciencia de datos. Esto porque necesitamos generar conocimiento a partir de las grandes bases de datos generadas con los sensores, con las nuevas herramientas o con bases de datos heredadas para pasar del diagnóstico a los pronósticos, a las predicciones o a estimaciones. Pongo estas tres palabras porque se usan mucho en la jerga científica, pero a mí me gusta más hablar o de pronósticos o de estimaciones. La minería de datos es la clave. La estadística clásica se está quedando en el pasado. Análisis de varianza y análisis de correlación simple son parte de la historia de la estadística, la historia que se llamaba estadística. En el futuro, o ya muy pronto, los profesores de ciencia de datos van a decir, había una vez una ciencia que se llamaba estadística, que consistía de ver las cosas uno a uno, en modelos simples, de los cuales existen muy pocos en la naturaleza. La naturaleza es compleja y no de relación uno a uno. Por eso es que se debe usar la ciencia de datos en la edafología del siglo XXI. Bien, la edafología del siglo XXI tiene que basarse también en el conocimiento ancestral. Fíjense, la edafología moderna debe tener en cuenta la edafología vieja. Vieja porque tiene muchos años, pero esto no quiere decir que sea obsoleta. Hay lugares donde el conocimiento ancestral, el conocimiento prehispano, ha sido la clave para solucionar problemas edafológicos, agronómicos y ambientales. Simplemente recuerden el ejercicio de la evaluación de la aptitud de los suelos para el cultivo del café. Y nuestros colegas norteamericanos, con mucha tecnología, hacen a un lado el conocimiento tradicional y pues se llevan un gran fracaso por actuar de esa manera. Entonces la edafología del siglo XXI deberá contener, valorar, registrar este tipo de conocimiento que ha sido probado una y otra vez a lo largo de, como en este caso, de milenios. Entonces no podemos darnos el lujo de empezar de cero cuando en México tenemos más de 103 lenguas vivas con sabiduría no escrita en libros. Sí, bueno, entonces evaluación edafoecológica, etnopedología, pero también funciones ambientales de los suelos. Pareciera que esta es la modernidad, pero no. Todavía hay mucho que hacer en cuanto a este tema. Sí, hay software, qué bueno, pero estos modelos tienen que ser modernizados. Fueron creados para un ambiente europeo y acá en el trópico, acá en América, tenemos cosas muy diferentes. Por lo que necesitamos generar nuestros propios modelos. Modelos para zonas kársticas, modelos para zonas fluviales, para zonas pantanosas, para zonas volcánicas, todo un mundo de cosas por hacer. Cuando alguien me dijo, bueno, pues ya terminamos lo del software, digo, apenas estamos empezando. Apenas estamos en el comienzo de las cosas. Así es que, bueno, hay una nueva tendencia también, la edafología del siglo XXI, la historia va a contar que pasamos de analizar, de ver al suelo como el medio en el que se cultivan las plantas, a tener una visión más
más amplia de lo que es el suelo. Se empezaron a hablar de las funciones ambientales o, como dicen nuestros colegas biólogos, de los servicios ecosistémicos. Bien, y esto todo junto pensando en el bienestar humano, en las materias primas, en la relación del hombre con su ambiente en general. Y a esto se le llamó seguridad edáfica. Así como hay seguridad hídrica, como hay seguridad alimentaria. Y bueno, esto tampoco es totalmente nuevo. Digamos que en el mundo se empieza a hablar de esto y ya tenemos una revista que este año comienza con ese que se titula así, Soil Security. Esto me recuerda a los inicios de la revista Geoderma o la revista Catena, que decíamos, bueno, por aquí va el asunto, la geografía de suelos, la importancia de la catena o la importancia de ver al suelo como la piel de la tierra. Bueno, pues esto está quedando, no es que sea obsoleto, pero sí ya no es nuevo. Ahora vamos a hablar, van a oír mucho hablar de seguridad edáfica y las famosas 5 Cs. Bien, y esas 5 Cs que son la aptitud o la capacidad, la condición o estado actual del suelo, el valor económico del suelo, las políticas de uso del suelo, la conciencia de las regulaciones del uso del suelo. Bien, y les voy a dar ejemplos de estas 5 Cs que mis colegas australianos están impulsando. Bueno, y la primera, la condición o estado actual del suelo, pues pareciera que esto pues ya es viejo, pero lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que saber cómo están nuestros recursos edáficos todo el tiempo, periódicamente. Esto no se acaba. En la década de los 90 se decía, bueno, se muere la ciencia del suelo. Hay una caricatura muy simpática es una tumba y dice RIP Soil Science. Se acabó. Tenemos todos los mapas de suelos en Europa, tenemos mapas de reconocimientos en otros continentes y entonces la edafología se daba por muerta. Y miren el resurgimiento. Ahora estamos hablando de seguridad edáfica. Para nada hemos terminado con los mapas de suelos. También alguna vez, recuerdo cuando me estaban tratando de contratar en alguna universidad, que no voy a decir el nombre, pero que está en Yucatán, en un centro de investigación y decían, no, bueno, la jefa de departamento mandó un email a todos sus investigadores diciendo qué pensaban de si el departamento contrataba un edafólogo. Y la respuesta del 90% de los investigadores fue que no era necesario. O sea, conocer las plantas, conocer el suelo, para conocer las plantas no era necesario conocer el suelo, que no se necesitaba un especialista en suelos. Fíjense nada más qué cosas. Estudiar las plantas sin conocer los suelos. Un gran desacierto. En fin, en esto tenemos que seguir trabajando, en hacer los inventarios y cada vez más detallados, avanzar en la escala y en el detalle de las cosas. Y para eso ahora tenemos muchos sensores remotos, lo cual nos permite hacer este trabajo de manera más expedita. Los modelos digital de elevación nos vienen a quitar el dolor de cabeza a los edafólogos porque vemos el modelo y ya nos imaginamos el mapa de suelos. Como diría un amigo, ya nada más faltaría hacerlo. Bien, entonces este es un ejemplo de que tenemos que seguir haciendo mapas. Sí, ya tenemos Yucatán, tenemos Campeche, tenemos Tabasco, tenemos Quintana Roo, pero nos falta entrar en el detalle. Entonces aquí
Yo creo que no me va a alcanzar la vida para ver los mapas, uno 25,000 siquiera, o uno 10,000 de estos 4 estados que acabo de mencionar, de tanto trabajo que hay. Bien. Pero no solamente necesitamos conocer los mapas taxonómicos de suelo, necesitamos saber su aptitud o su capacidad. La segunda C, capability, la aptitud. ¿Para qué puedo usar cada suelo? ¿Cuáles son las funciones ambientales de los suelos? Esta es otra de las pues, del trabajo que tendríamos que hacer. Fíjense, no tenemos los mapas taxonómicos, pues mucho menos estos, porque primero son los otros y después son estos. Bien, tenemos que, la edafología del siglo XXI requiere ingenio y tenemos que buscar formas de poner la degradación o el buen uso del suelo en términos económicos. Debemos dar respuesta a esas dos preguntas. ¿Cuál es el valor anual de los servicios ecosistémicos de mis suelos o de las funciones ambientales, como lo quieran decir? ¿Cómo puedo saber esto? Pues aquí necesitamos crear modelos para esto, ¿no? Nosotros hemos pensado en algunas cosas. Acá les platico en Michoacán, hay mucha preocupación porque el cultivo del aguacate se está expandiendo. Y entonces mis colegas biólogos dicen no al cultivo del aguacate. Pero ese no es el dilema. El tema es dónde sí el cultivo del aguacate. Y para eso hay que buscar los suelos donde se cultiva el aguacate. Aquí tenemos un ejemplo de 3, andosoles, lubisoles y umbrisoles. Y les hemos hecho la evaluación edafoecológica y medimos la capacidad de campo, la capacidad de intercambio de cationes a lo largo del perfil y el carbono a lo largo del perfil. Y luego modelamos y decimos, si pierde los primeros 30 centímetros, entonces tendría una profundidad aquí, bueno, tenía una cantidad de 1,384 kilogramos por metro cuadrado, le quedarían 994 kilogramos por metro cuadrado. Pero eso, en cuanto a capacidad de campo, perdería, o sea, entre estos 150 y tantos kilos se estaría perdiendo, menos de 150 kilos, 140, 130 kilos de agua por metro cuadrado sería lo que, de agua limpia, sería lo que se perdería. Si el suelo se erosiona por 60 centímetros, entonces perdemos más de 260, 50 y tantos, ¿no? Pero miren lo que pasa en el lubisol. En el lubisol perdemos casi lo mismo, pero significa que el suelo ya no va a retener agua. Entonces, al no haber retención, hay erosión, hay asolve de los cuerpos de agua, de las presas, de los ríos, y entonces, y además de que no va a haber el agua de buena calidad, pues se sucia por el asolve de los cuerpos de agua. Entonces, eso sí se puede traducir en pesos. También, si vemos la disminución entre la capacidad de intercambio de cationes, de 420 a 220, pues estamos perdiendo 200 moles por metro cuadrado. Pero aún conserva 219. Miren lo que pasa con un lubisol. Nos quedamos con 18 moles por metro cuadrado. Es decir, prácticamente el suelo ya queda inservible para retener agua y para retener nutrimentos. Y los lubisoles que están en las partes altas del relieve, que tienen este tipo de degradación, son altamente contaminantes de los cuerpos de agua. Entonces sí que hay maneras de poner esto en términos económicos. Bien, estas son las funciones ambientales, pero con grafiquitas, miren cómo de andar en dos, en funciones ambientales de por sí bajas, pues terminan siendo abajo de muy bajas. En cambio, en el andosol, la degradación sí se nota también, pero es mucho menor
que la del Lubisol. Entonces, aguacates sí en el andosol, aguacates no en el Lubisol. Bien. Bueno, la conciencia del uso del suelo. O sea, ¿cómo conecta el suelo con la sociedad y dentro del sitio y fuera del sitio? Aquí nos hace falta trabajar mucho más. Habría que darle respuesta a estas tres preguntas al interior. ¿Los manejadores del suelo hacen bien su trabajo? ¿Los problemas sociales incluyen en las decisiones el manejo del suelo? ¿Cuáles son las actitudes y creencias sobre el manejo del suelo? Esto significa que hay conocimiento, bueno, que podría haber conocimiento tanto del estado como del uso del suelo. Fuera del suelo es cómo se conecta la sociedad con el suelo. Se requiere acreditación para el manejo del suelo. Se conoce la relación suelo-comida. Se conoce la relación suelo-salud humana. O sea, estas preguntas parecieran que ni deberíamos de hacerlas. Pero hoy, como la gran parte de la población vive en las ciudades, mucha gente piensa que los alimentos vienen del supermercado. Recuerdo cómo alguna vez, la primera vez que salí con mi hijo mayor al campo, él no salía de su asombro. Me decía, mira papá, una vaca, sí existen las vacas de verdad. Mira cómo se mueve. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Que no lo saco al campo. Y bueno, así como él, hay muchos adultos ahora que no conocen el campo, que tienen una relación lejana con el campo. Pero parece que es lejana, pero no, como vivimos sobre el suelo, aunque estemos en las ciudades, nos afecta o de manera positiva o de manera negativa. Miren, les estoy mostrando el mapa de la probabilidad de superar 3 veces el factor de contaminación por plomo en los suelos urbanos de la Ciudad de México. Eso quiere decir que todo lo que esté en color oscuro rebasa por 3 el contenido normal de plomo en los suelos. Prácticamente el 90% de la Ciudad de México está contaminada por plomo. Y el plomo es uno de los elementos que causan muchos malestares, incluso pudiendo llegar a la muerte. Esto, la conexión del suelo, del estado del suelo con la gente es muy importante. Cada que muestro un mapa de estos, la gente dice, espérate, y hacen zoom para ver dónde está su casa y cómo están contaminados. Bueno, este es el ejemplo del CARS, este es el mapa de los riesgos en el sur de Yucatán, riesgos de colapso, de inundación y colapso, de deslizamientos, en fin. La gente debe conocer estos mapas. Ahora con las inundaciones en el norte de Mérida, pues como siempre la gente, los responsables se lavan las manos diciendo, pues es que llovió mucho, es que tuvimos 12 huracanes juntos. Bueno, pues la idea de estudiar los riesgos es saber qué ocurre y qué podemos hacer para que la gente no tenga o pérdidas de patrimonio o peor aún de vidas, ¿no? Y nos platicaba el doctor Estrada que le decían a raíz de su entrevista de que pues sí, ya que pasan las cosas, entonces lo documentamos, entonces salen los expertos. Pero eso no es verdad. Este mapa aquí ha habido, hay y habrá inundaciones. Son planicies escalonadas, son suelos arcillosos, no permeables. Cada que venga un huracán,
es decir, cada año, y pase por aquí, va a haber una inundación. Entonces, no es el cambio climático, no son los dioses, es la mala planeación de las ciudades. Bueno, este es lo mismo, pero visto hacia el campo. Les decía, tenemos 103 lenguas vivas, entonces hay mucho conocimiento edafológico que debiéramos estar utilizando y que se debería de estar enseñando en las escuelas. Y la nomenclatura maya debería de ser parte de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo convertir en políticas públicas el conocimiento de los suelos? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Del lado izquierdo están viendo el mapa es el mapa del uso, bueno, hicimos dos tipos de mapas. El mapa de las mejores aptitudes de uso, que es este. Y tenemos el mapa del uso actual del suelo, que no lo puse aquí, no cabe. Y tenemos el mapa que integra esto, que le llamamos conflictos ambientales, es decir, entre el uso recomendado y el uso actual. Entonces aquí tenemos los conflictos, por eso se llama así, mapa de conflictos ambientales, para entonces que este mapa le sirva a las autoridades para tomar decisiones, ¿no? Recuerdo cuando estuvimos en la junta, precisamente con los habitantes de esta región y las autoridades michoacanas, decían, sí, bueno, ahí debe ser forestal, pero pues, yo lo que sé es criar vacas, o sea, ¿cómo le hacemos? Y bueno, pues ahí se van a requerir capacitaciones, apoyos, y ahí hacen sus planes de cómo hacer ese cambio, ¿no? Unos muy de acuerdo, otros no. Entonces ahí se van haciendo los acuerdos. Donde sí no hay acuerdo, pues es en las zonas núcleo, que la gente pues no debe de estar usando ahí los pastizales en la zona núcleo de esa reserva, ¿no? Pero sí hay maneras de ayudar a la mejor gobernanza del territorio mediante este tipo de instrumentos. Y bueno, tenemos también una crisis sanitaria que va a pasar, bueno, que nos cambia la forma de producir alimentos y la forma de seleccionarlos y las cantidades de ingesta. Esta pandemia nos está evidenciando que el 70 y tantos % de las muertes se pudo haber evitado si hubiéramos tenido una población sana. Fíjense nada más lo que estoy diciendo, ¿no? Y se murió mucha gente y se está muriendo mucha gente porque hay diabéticos, hay hipertensos, hay obesidad y otras enfermedades derivadas de la mala alimentación. Por eso no es solamente desnutrición, sino es mala alimentación. Entonces esto también es un impulso para que la edafología del siglo XXI sea una de las claves en un mejor desarrollo humano. Bien, pues entonces resumiendo, tenemos el perfil del suelo, luego tenemos la adquisición de datos en el campo, en el laboratorio, con nuevos sensores, nuevas herramientas, radares, ya ven el ejemplo de Loli con la tomografía, el ejemplo del doctor Estrada con el GPR, radar de penetración, y muchas otras cosas más. Sensores y más sensores. Y los nuevos equipos en el laboratorio, recuerden el trabajo de Carla, tan bonito, con difracción de rayos X, con micromorfología, todo lo que nos enseñó la doctora Patricia Quintana y su equipo de expertos del CIMBESTAF,
fluorescencia de rayos X, difracción, microscopio electrónico de barrido. Es que ahora tenemos muchas cosas. Yo les digo a mis alumnos, es que cuando yo estudié edafología debíamos tener imaginación. Hoy ya ni eso, hoy vemos todo. Hay equipos para ver todo y hay equipos casi para medir todo. Y si no, se están haciendo. Entonces, bueno, ahí tenemos mucho por hacer en la edafología del siglo XXI. También para tiempos futuros, pero no tan lejanos, tenemos que estar creando nuevos software, pero sobre todo nuevos modelos acoplados a nuestro territorio. Modelos de erosión, así como tenemos el modelo de cómo queda el suelo después de perder tanto, pues deberíamos de tenerlo también, cómo se modifica la microbiota de pasar de un pastizal a una palma de aceite, cómo se modifica la mesobiota y la macrobiota al cambiar de uso de suelo. Y eso qué implicaciones tiene en el suelo y eso qué implicaciones tiene a futuro y qué beneficios tiene en la salud del suelo y en la salud de los alimentos. Tenemos que crear muchas cosas, tenemos mucho que innovar, tenemos mucho que hacer. Bien, y todo está enfocado a la seguridad edáfica, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Todo esto para tomar decisiones. Ya, sí, hay que hacer los mapas, sí, pero los mapas deben servir para la toma de decisiones, principalmente relacionadas con estos objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, pues es así como veo la edafología del siglo XXI. Gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues estamos aquí para contestar. Bueno, doctor, si me permite hablar, Sí. un comentario. Bueno, está muy interesante su plática, doctor. Yo lo que me gustaría agregar es que concuerdo con su punto de vista en muchos aspectos. Y en cuanto a la ciencia de datos y la etnopedología, pues bueno, es importante innovar, involucrarse con la sociedad, tanto tomando en cuenta lo que ya se ha hecho, como lo que es el conocimiento campesino, y a partir de ahí involucrarse y también ir generando nuevas ideas y proyectos apoyando a las comunidades. Y bueno, en cuanto a la ciencia de datos, pues es fundamental para cualquier ciencia, pues poder innovar en el sentido de poder ir adquiriendo nuevos métodos de desarrollo de softwares o de ecuaciones para estimar algunas propiedades del suelo que son importantes para mejorar algunos modelos que son útiles para las ciencias biológicas o para las ciencias ambientales o para la ciencia del suelo. Entonces, bueno, eso solamente me gustaría agregar. Y pues bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Toño. ¿Algo más? Me gustaría comentar algo. Sí, adelante. Yo también veo que estamos en un punto de la edafología en que cada vez se nos está dificultando más ir al campo, por diversas razones, ¿no? Entre razones de presupuesto de los proyectos, entre cuestiones de inseguridad. Cada día se complica más ir al campo, como cuando nosotros éramos estudiantes, que podíamos ir a cualquier lado. Ahora a veces ni siquiera estamos ciertos de que nos puedan dejar pasar a algún sitio donde queremos ir o donde necesitamos ir a estudiar. Entonces se está reduciendo, digamos, el universo de estudio, ¿no? Pues yo veo ahí una dificultad a la que tenemos que enfrentar. Alguien lo comentaba ahí en una de sus presentaciones, es que yo nada más fui 2 veces a mi zona de estudio. A mí me pasó también con los suelos de sabana. Yo nada más he ido una vez y he querido regresar y no he podido por cuestiones de tiempo, trabajo, dinero, etcétera. Entonces,
cada vez tenemos como que el universo de estudio más limitado por diferentes razones y tenemos que ser más eficientes, ¿no? O sea, no nos podemos dar el lujo de estar en el campo y que se nos olvidó tomar una muestra o que no tomamos un dato, porque si ya no podemos regresar esa información que se pierde, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro también veo que estamos llegando al punto en que la tecnología nos va a echar una mano muy grande. Pongo de ejemplo el aparato este que tienes tú, que es una pistola en la que tú le pones la muestra y te dice todos los elementos que pueda tener en un par de minutos. Yo creo que no estamos lejos en tener equipos de campo que de una manera muy sencilla nos permitan tomar muchas de las propiedades del suelo sin que la descripción del perfil sea tan larga y tediosa. Obviamente la calicata nadie nos la va a evitar, pero va a haber muchos datos que ya vamos a poder tomar con fotografías digitales, con cámaras especiales, con aparatos especiales que in situ nos van a permitir tener un montón de información y eficientizar nuestro tiempo en el campo. Entonces, también veo esas dos cosas que nos van a ir pasando y tenemos que irnos ajustando a esos tiempos. En los nuevos equipos hay que estar a la vanguardia, qué es lo que está saliendo y cómo podemos nosotros mismos en algún punto incidir en generar algún nuevo equipo, una nueva metodología para eficientizar más todo el estudio del suelo, ¿no? Sí,